video trataré de explicar el tema, la materia, segunda parte, en este tu canal, Danímica Woods. Para esta segunda parte empezaremos explicando a las mezclas. ¿Qué son las mezclas? A ver, las mezclas son cuerpos que están conformados por sustancias, pero en este caso mantienen sus mismas propiedades. A ver, ¿cómo así? Voy a dar dos ejemplos. El primer ejemplo que tenemos aquí es una deliciosa limonada, ¿correcto? A ver, analicemos. La limonada, ¿de qué está hecho? Está compuesto por agua, limón y azúcar. ¿Está bien? Pero yo te pregunto, ¿alguno de ellos pierde alguna de sus propiedades? No, siguen teniendo las mismas, correcto. A ver, como segundo ejemplo, a ver, ¿qué tenemos? Al concreto. A ver, analicemos. ¿El concreto de qué está compuesto? Está compuesto de agua, de cemento y de arena, correcto. Ahora, yo te pregunto nuevamente, ¿alguno de ellos ha perdido sus propiedades? No, no ha perdido ninguna de sus propiedades. Ahora, debemos recordar que las mezclas se dividen en dos, siendo la primera homogéneas y la segunda heterogéneas. Muy bien, empecemos con las homogéneas. Pero, ¿qué son las mezclas homogéneas? A ver, las mezclas homogéneas lo voy a poner de forma sencilla. En las mezclas homogéneas no se puede diferenciar su composición. En otras palabras, no se puede diferenciar sus componentes, ¿correcto? Y además, otra característica que tiene es que está compuesto de una sola fase, ¿correcto? Pero me dirás, oye, ¿qué significa una fase? A ver, vamos a ver. La fase de una mezcla es una región en cual las propiedades de las sustancias son uniformes. Ah, ¿cómo así? Es decir, que no se puede denotar los componentes, como ya te decía anteriormente. ¿Estamos bien? En otras palabras, mezcla homogénea se traduce en homogeneidad. No se puede notar uniformidad completamente. ¿Correcto? Ahora, vamos a tener dos ejemplos. El primer ejemplo tenemos al agua oxigenada. Ahí tenemos. Pero me dirás, oye, ¿el agua oxigenada no es el peróxido de hidrógeno? A ver, es un componente, pero no lo es todo. El agua oxigenada que nosotros usamos, ¿de qué está compuesto? De agua, peróxido de hidrógeno y también un poco de alcohol etílico. ¿Estamos bien? Ahora yo te pregunto, si nosotros cogemos nuestro agua oxigenada y echamos a nuestra herida, ¿podremos decir a simple vista, aquí está el alcohol, aquí está el agua, aquí está el peróxido de hidrógeno? No. ¿Por qué? Porque todo es uniforme, no se puede notar sus componentes, ¿correcto? En otras palabras, estamos hablando de una sola fase. A ver, otro ejemplo más. Ahora un ejemplo sólido. El clásico bronce. A ver, ¿el bronce de qué está compuesto? De estaño y cobre, ¿correcto? Ahora, yo te pregunto, si tú coges a una barra de bronce y lo partes y lo partes y lo partes, ¿en algún momento podrás decir, aquí está el cobre, aquí está el estaño? No, porque todo es uniforme, ¿correcto? Ahora, ¿ve? Todo es una sola fase. Entonces, a ver, recapitulemos. ¿Qué son las mezclas homogéneas? Son mezclas que están compuestas por una sola fase. Muy bien, ahora pasemos a las mezclas heterogéneas. Nuevamente, ¿qué son las mezclas heterogéneas? A ver, en las mezclas heterogéneas, la primera característica que vamos a tener es fácil diferenciar sus componentes. ¿Cómo así? A ver, se puede diferenciar fácilmente. ¿Por qué? Porque las mezclas heterogéneas están compuestas de dos o más fases. Ah, ya. Entonces, ¿qué quiere decir fases? Dos o más regiones uniformes. A ver, vamos a dar ejemplos. El primer ejemplo que tenemos es el agua y el aceite. Correcto. A ver, si nosotros por más que lo movemos, en algún momento el agua y el aceite lograrán combinarse. No, en ningún momento. Correcto. ¿Qué va a pasar? Uno va a ir arriba y el otro va abajo. Correcto. El agua se va abajo y el aceite se va arriba. Ahora, yo te pregunto, ¿cuántos colores ves?
dos colores, uno del agua que es transparente y otro del aceite que es medio amarillento. Ah, ya tenemos dos regiones. Ah, si tenemos dos regiones que decimos tiene dos fases y algo más. Yo puedo decir rápidamente, ahí está el aceite y ahí está el agua. ¿Por qué? Porque es heterogénea y es fácil diferenciarlo. A ver, vamos con otro ejemplo. Miremos ahí, tenemos una ensalada. Yo te pregunto, ¿a la ensalada puedo decir, ahí está la lechuga? Sí, porque es fácil diferenciarlo. ¿Puedo decir, ahí está la zanahoria? Sí, porque también se puede diferenciar. Ahí está el tomate? Sí, se puede diferenciar. ¿Y hay cuántas fases tenemos? Muchas fases. Por ejemplo, la fase de la lechuga, la fase de la cebolla, la fase del rábano, la fase del tomate, la fase, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya me están captando la idea. Homogénea no se puede diferenciar, heterogénea se diferencia fácilmente. Correcto. Eso sería los tipos de mezcla. Ahora, tratemos de los estados de la materia. Normalmente nosotros conocemos 3, 4, 5 estados de la materia, pero debemos saber que hay hasta 15 estados de agregación. Pero para este video trataremos solo los tres más representativos, siendo sólido, líquido y gaseoso. A ver, cada uno tiene sus características propias. A ver, empecemos. Para el sólido, la primera característica que tiene es que su fuerza de atracción es mayor a su fuerza de repulsión. Ahora, ¿qué son la fuerza de atracción y qué es la fuerza de repulsión? La fuerza de atracción, como su nombre mismo lo dice, atrae. ¿Y qué hace esta fuerza? Hace que las moléculas se peguen más y el espacio que hay entre ellos sea menor. Correcto. Pero la fuerza de repulsión hace lo contrario, repele. ¿Qué busca? Alejarlo más las moléculas. Entonces, en caso de sólido, la fuerza de atracción es mayor que la fuerza de repulsión. Ahora, la segunda característica es que en el sólido el volumen es definido. Nosotros podemos conocer su volumen. Su volumen es constante, es definido, correcto. Ahora, su tercera característica del sólido es que tiene una forma bien definida. Sabemos la forma de un sólido. Ahora, con esas tres características, nosotros podemos ver que su estructura es más compacta. Correcto. Ahora, si al sólido le agregamos una temperatura alta y le quitamos su energía, ¿qué obtenemos? Un líquido. Ah, el líquido. ¿Qué características tiene? Aquí, la fuerza de atracción se compensa con la fuerza de repulsión. Es decir, la fuerza de atracción es igual a la fuerza de repulsión. Ah, esa es la primera característica. Ahora, como segunda característica, tenemos que el volumen es definido. Por ello, podemos comprar litros de aceite, litros de agua, etcétera, etcétera. Correcto. Pero ¿qué característica tiene más? Que el líquido no tiene la forma definida. Toma la forma del recipiente que lo contiene. Correcto. A ver, miremos su estructura molecular. Ahí ya está más separado. Mientras en el sólido era compacto, bien apegado, en el líquido, ¿qué pasa? Las distancias intermoleculares se hace más grande. Se amplía esa distancia entre molécula y molécula. Pero ¿qué pasaría si al líquido le agregamos una temperatura alta y una baja energía? ¿Qué obtenemos? El famoso estado gaseoso. Correcto. A ver, miremos. La primera propiedad del estado gaseoso es que la fuerza de atracción ahora es menor a la fuerza de repulsión. Eso siendo la primera característica. La segunda característica es el volumen no es definido. En el estado gaseoso, el volumen no es definido. Correcto. Y tercera característica es que la forma tampoco es definida. Lo toma del recipiente que lo contiene. Correcto. Ahora tenemos un ojito. El estado gaseoso y líquido se pueden comprimir, siendo el líquido
que se nota de menor medida. El líquido sí se puede comprimir, pero es tan imperceptible que no se nota. En cambio, el gaseoso sí es notable su cambio de volumen. ¿Correcto? Muy bien, ahora hablemos sobre los cambios en el estado de la materia. A ver, ahí tenemos a los tres estados de la materia, siendo sólido, líquido y gaseoso. Pero miremos cuáles son los cambios y cómo se llaman esos procesos. ¿Correcto? A ver, miremos. El paso de sólido a líquido se le llama fusión y viceversa, o sea, líquido a sólido se le llama solidificación. Ahora, el paso de líquido a gaseosa se le llama vaporización y viceversa, de gaseoso a líquido se le llama licuación. Ahora, tenemos el paso de gaseoso a sólido. ¿Cómo se llama el paso de gaseoso a sólido? Se le llama deposición y viceversa, como se le llama de sólido a gaseoso, se le llama sublimación. ¿Correcto? Ahora hablemos sobre las propiedades de la materia. Debemos recordar que las propiedades de la materia se dividen en dos, siendo la primera propiedades generales y la segunda en propiedades particulares. A ver, empecemos. ¿Qué son las propiedades generales? Lo importante es decir que éstas se relacionan con las propiedades físicas, ¿correcto? Eso es lo importante saber. Propiedades generales, propiedades físicas. Ahora, tenemos como primera propiedad la masa, como segunda el peso, el tercero inercia, cuarto extensión, quinto la impenetrabilidad, sexto la divisibilidad, séptimo la porosidad y octavo la famosa dilatación. ¿Correcto? Esas son las propiedades generales. Ahora hablemos sobre las propiedades particulares. Estos más se relacionan con lo químico, lo interno. Son aquellas propiedades que solo están a un pequeño grupo, son exclusivos de un pequeño grupo, ¿correcto? A ver, como primera, como primera propiedad tenemos a la dureza. ¿Qué es la dureza? Es la resistencia a ser rayado. Como segundo tenemos a la tenacidad. ¿Qué es la tenacidad? Es la resistencia a ser roto o doblado. Como tercero tenemos a la maleabilidad. ¿Pero qué es la maleabilidad? Es la propiedad a convertirse en láminas. Como cuarto tenemos a la ductibilidad. ¿Qué es la ductibilidad? Es la propiedad a convertirse en hilos. Como quinto tenemos a la elasticidad. ¿Qué es la elasticidad? Es la propiedad de deformarse y poder volver a su estado original. Como sexto tenemos a la compresibilidad. ¿Qué es la compresibilidad? La compresibilidad es la propiedad de comprimirse, o sea, de reducir de volumen. Como séptimo tenemos a la viscosidad. ¿Qué es la viscosidad? Es la resistencia a fluir. Esas serían las propiedades de la materia. Ahora hablemos sobre los cambios que hay en la materia, para lo que llamaremos fenómenos de la materia. Debemos recordar que los fenómenos de la materia son de dos tipos. El primer tipo es el fenómeno físico y en segunda el fenómeno químico. Empecemos por el primero, el físico. ¿Qué es el fenómeno físico? Simplemente, con palabras fáciles, son un cambio a nivel externo. O sea, no cambia nada de su composición química. Por ejemplo, ahí tenemos un clavo compuesto completamente de hierro. ¿Qué hago? Agarro un alicate y lo doblo. Yo te pregunto, ¿ese hierro dejará de ser hierro? No, simplemente se dobló. Sigue siendo hierro. Ah, ya. Antes tenía un clavo, ahora tengo un clavo doblado. Pero sigue siendo hierro. ¿Qué cambió? La parte externa, más no el interno. ¿Correcto? Eso es el fenómeno físico. Pero
tenemos a su contraparte, tenemos al fenómeno químico. El fenómeno químico es un cambio que se da en el interior, cambia su estructura química, en otras palabras, cambia su composición. A ver, un ejemplo. Tenemos ese mismo clavo. ¿Qué pasa? Lo dejo a la intemperie. ¿Qué pasa? Le llega la humedad, le llega el calor. ¿Qué pasa con ese clavo? Se oxida. ¿Estamos bien? Pero detallemos que antes mi clavo, ¿de qué estaba compuesto? De hierro. Y después de qué está compuesto? De óxido de hierro. ¿Qué pasó? Hubo un cambio. ¿Pero qué cambió? Su estructura química. ¿Estamos de acuerdo? Si llegaron hasta aquí, es decir que le gustó el video. Por favor, regálame un like y una suscripción. Eso me ayuda bastante para que este canal siga creciendo y brindarle más material didáctico. Muchas gracias.